Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Segunda carta de Timoteo. Aleluya. Alabado Dios. Hay poder en Jesús. Capítulo 3 y versículo 16. Para la gloria del Señor. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aleluya. Puede sentarse y vamos a ir, hermanos, al capítulo que nos corresponde leer en esta hermosa hora. Amén. Génesis capítulo 36 es el que vamos a estarle dando lectura en esta hermosa hora. Aleluya. Vamos a darle lectura, hermanos, al capítulo 36. Amén. Y le vamos a dar lectura al capítulo 37. Amén. Dado, hermanos, a que el capítulo 36, hermanos, solo explica las descendencias familiares, hermanos, de Esaú y Jacob. Pero esos son solamente, hermano, un recuento, hermano, como es como un recuento familiar de las descendencias, hermano, de estos dos personajes, Amén, hermano. ¿verdad? Pero vamos a darle lectura al 36 y luego le damos lectura al capítulo 37. Dice su palabra, 36:1: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olivama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz y a Basemat dio a luz Reuel, y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separado de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. El monte de Seir, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron
Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz y Timna. Fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zebeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalán y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijo de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Naat, Sera, Sama, Misa. Estos son los jefes de línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Besemat, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes: Jeús, Jaalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sabal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Enán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alban, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón, Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Endán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bián, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sabal, Sibeón, Aná, Disón
Ezer, Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos, los por su mando en la tierra de Seir, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Borsa, y murió Jobab, y en su lugar reinó Usán, de tierra de Tinam, y murió Usán, y reinó en su lugar Ada, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abi. Murió Adad, y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en el lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acor. Y murió Baal Anán, hijo de Acor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getep, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Irán. E Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Amén. Un momento allí, hermanos, para mientras continuamos. ¿Verá? Nos damos cuenta, hermanos, de cuánto hijo, cuánta mujer se menciona ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender algo, hermanos, que el tiempo que estos hombres estaban viviendo era un tiempo, hermano, donde Dios les había dicho a ellos que se sojuzgaran y se multiplicaran. Era un tiempo, hermano, donde Dios mismo les había autorizado a ellos, ¿verdad? A medida el tiempo fue pasando, a medida el tiempo corrió, pues Dios, hermano, empezó a ver que a causa de todo aquello que Dios había permitido, también, hermano, empezó el hombre a tener actitudes en contra de lo que Dios había dicho. Aleluya. En contra de lo que Dios había encomendado. Entonces, y es por eso, hermano, que Dios empezó a restringir, a tener, hermano, a dar ciertas restricciones para que el pueblo del Señor, hermano, se fuera moderando a causa de las actitudes, hermano, que no agradaban a Dios. Gloria a Dios. Aquel pueblo se fuera moderando, hermano, y ya fuera
dejara de tener aquellas actitudes. Como por ejemplo, hermano, cuando nosotros vemos aquellas actitudes, hermano, de aquellas personas que experimentaron diversos tratos y diversos maltratos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, había una ley, hermano, donde favorecía más al hombre, donde hasta cierto punto favorecía más al hombre. ¿Por qué? Por ser él, hermano, el cabeza de hogar que Dios había establecido desde el principio. Entonces, hermano, por eso es que nosotros, hermano, en este tiempo, el tiempo o las recomendaciones que Dios ha hecho al hombre para este tiempo no han cambiado en el sentido, hermano, de que el hombre hasta el día de hoy, hermano, Dios lo sigue poniendo por cabeza de hogar. Dios lo sigue poniendo, hermano, por cabeza de hogar, y a la esposa, hermano, a la mujer, hermano, la sigue poniendo, hermano, como ayuda idónea para su marido. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nosotros nos damos cuenta que esa era la razón por la cual, hermano, se mencionan tantos hijos de Esaú, tantos hijos, hermano, y Dios lo empezó a catalogar, a poner, hermano, en diversos lugares, o les dio diversas posturas, hermano, a desempeñar a cada descendiente. Los descendientes de una mujer, hermano, los puso como jefes de un grupo, de una ciudad. A otros, hermano, los puso, hermano, en otra, como dirigentes, como jefes de otro grupo. Allí aparecen los jefes de línea, Aleluya. jefes de familia, jefes, hermano, y aparece, hermano, un sinfín, hermano, de puestos donde Dios, hermano, les había encomendado, hermano, diversos puestos, hermano, a cada uno. Entonces, ahora, hermano, en este tiempo, la única diferencia, hermano, que usted y yo hoy podemos ver es que, hermano, ahora Dios nos encomienda y nos establece a nosotros como hombre, a causa de las maldades que se habían dado en el tiempo pasado. Entonces Dios analiza esto, hermano, y pone el control y dice, no, ahora de hoy en adelante, hermano, estoy hablando del hombre hoy en la actualidad. Aleluya. De hoy en adelante el hombre ya no tendrá, hermano, una gran multitud de mujeres. Porque imagínense, hermano, cuánta maldad, hermano, se había aumentado en aquel tiempo. Imagínense ahora, hermano, ahora el hombre con una mujer, cuánta maldad hace. Una mujer con un hombre, cuánta maldad hace. Porque esto, hermano, es viceversa, no solamente, hermano, de la mujer al hombre o del hombre a la mujer. No, esto, hermano, de ambos lados, hermano, en ciertas familias o en ciertas personas, hermano, muchas veces hay maldad máximamente en aquellas familias que no han conocido a Cristo. Máximamente en aquellas familias, hermano, que no han, hermano, echado manos del camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mas a usted y yo, hermano, ahora usted y yo feliz lo sentimos con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo me gozo, hermano, con mi familia, yo me gozo con mi esposa, yo me gozo con mis hijos, y cada uno de nosotros, hermano, debe de tener esa misma postura, hermano, con lo que Dios nos ha dado. Usted y yo debemos de gozarnos y deleitarnos en su santa presencia. Entonces, aquellas situaciones habían sido permitidas por Dios, a tal grado, hermano, que a causa de esa libertad que había, dice que empezó a suceder allá en el tiempo de las ciudades, hermano, de Sodoma y Gomorra, que el pecado también empezó
a multiplicarse. Se da cuenta, hermano, por qué el hombre muchas veces, hermano, no es bueno, o por qué el hombre, hermano, no hubiese sido bueno haber tenido esa libertad en ese tiempo. Y hasta el día de hoy, hermano, muchas veces cuando Dios otorga de privilegios al hombre o de bendiciones, hermano, a cualquier persona, sea mujer o hombre, joven o niño, sabe que muchas veces, hermano, a causa de la bendición que Dios está derramando, muchas veces el hombre lo que hace, hermano, es pecar. A causa de la bendición que Dios le está dando al hombre. Hay personas que son, hermanos, extremadamente bendecidos. Son, hermanos, dotados de riqueza, hermanos, terrenal muchas veces. Dios se los permite, hermanos, que lo logren. Pero saben que a causa de esa riqueza, a causa de ese favor que estas personas han tenido de parte de Dios, lo que hacen es negar a Dios, apartarse de Dios. Así es. Aleluya. A causa de la bendición. ¿Es malo la bendición? No, el hombre es que muchas veces no sabe, hermano, no sabe muchas veces, hermano, atender la bendición o saber, hermanos, trabajar con la bendición que Dios le está dando. Gloria a Dios. Porque muchas veces, oye, hermano, el que Dios nos dote de vida a nosotros, porque nosotros estamos llenos de vida. ¿Por qué? Porque somos, hermano, hijos de Jehová Dios de los ejércitos, que Él es la vida. Él es la vida. Entonces, hermano, somos, hermano, tenemos la vida, porque dice Jesús, el que cree en mí tiene vida, vida eterna. Los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida, hermano, ¿sabe para qué nosotros, hermano, al analizar profundamente nuestro caminar, nuestro mover, nuestra vida, nuestro aliento de vida, hermano, nosotros, hermano, lo único que llegamos a deducir es que Dios es grande en misericordia. A causa de las grandes bendiciones que nosotros podemos ver, que Dios nos da a cada uno de nosotros, nosotros lo único que sabemos decir es que Dios es grande en misericordia. ¿Ah? O sea, y aparte, hermano, de las grandes bendiciones, hermano, que Dios nos está dando. ¿Ah? ¿Es malo? No, eso es así. Lo reconocemos que si Dios nos bendice es porque Él sigue siendo bueno con nosotros. ¿Ah? Entonces, pero sabe, hermano, que muchas veces, hermano, las posturas que aquellos tenían era, hermano, para que aquella gente caminara en integridad en lo que Dios les había encomendado. Era para que aquella gente se supiera mantener en lo que Dios, hermano, les había encomendado a ellos. Aleluya. Pero sabe, hermano, que muchas veces, hermano, el hombre entre más tiene, más, hermano, desprecia y desecha la bendición de Dios. O sea, con la vida que Dios me ha dado a mí, yo sé que tengo que agradecerle a mi Dios, y una de las actitudes, hermano, es esto que estamos haciendo aquí reunidos nosotros. Es una de las actitudes de agradecimiento, hermano, buenas que Dios nos da a cada uno de nosotros, es el estar aquí en este lugar. Así es que, hermano, usted y yo, hermano, estamos en este lugar porque estamos haciendo actos de agradecimiento delante de aquel que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros, hermano. Estamos haciendo actitud de agradecimiento delante de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y esta era, hermano, de esa manera, no crea, hermano, que solamente aquellos hijos tenían una postura, un puesto que se les había delegado, así como aquellos, hermano, tenían puestos delegados. La iglesia del Señor, hermano, cada miembro, Dios le ha encomendado un puesto a cada uno. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo, hermano, en ese lugar donde Dios nos tiene, adoremos a nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar donde Dios nos ha permitido estar, usted y yo, hermano, nos acerquemos en señal de humillación, en señal de agradecimiento, en señal, hermano, de que en realidad vivimos necesitando esa misericordia que Dios nos está dando. Así es, hermano. Entonces,
aquellos hermanos habían entendido, muchos de ellos, hermanos, que ese tener que Dios les había otorgado, a ellos no les interesaba, hermanos, tanto, sino, hermanos, que muchas veces ellos se atenían a que, como sus padres eran temerosos de Dios, y basado a la cobertura de sus padres, o a la bendición que Dios derramaba a sus padres, ellos también alcanzaban. Entonces ellos se conformaban. No, si mi padre es bendecido por Dios, esa bendición me abarca a mí también. Ahí está que habían muchos hijos, hermano, que eran malagradecidos. ¿Usted se recuerda de los hijos de Elí? ¿Ah? Elí era un sacerdote de Dios, hermano. Hermano, hermano, y aquel hombre envejeció, pero sabe que los hijos, hermanos, vivían de una manera a que, como el padre era el sacerdote de ese lugar o del templo, los hijos podían hacer lo que ellos querían. Y ese era el pensamiento de que, oiga, hermano, yo sabiendo, hermano, que en este camino nos estamos sacrificando. Si yo tengo mi padre, usted tiene su padre, usted sabe que nuestro padre, si le está sirviendo a Dios, se está sacrificando también. Alabado Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora, hermano, la bendición es personal. La bendición, hermano, no solamente hasta cierto punto nos cubre la bendición familiar de nuestros padres, pero por otra parte, hermano, Dios dice que cada uno de nosotros, sea grande o pequeño, un día vamos a tener que dar cuentas y presentarnos cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Y va a ser una cuenta individual. Pero por otro lado, sabemos, hermano, que la palabra del Señor da una cobertura general, familiar. ¿Ah? Es decir, que cuando el Padre ha creído a nuestro Señor Jesucristo y vive confiando en Él, esa bendición no solamente lo abarca a Él, lo abarca a Él y a los suyos. Y a los suyos. Pero cuando se trata, hermano, de cobertura, de bendición, cuando se trata, hermano, de que todos estamos en obediencia, cuando se trata de que todos vivimos, hermano, en un mismo propósito. ¿Por qué? Porque, hermano, si en el grupo familiar está aquella cobertura y dentro de ellos hay uno, hermano, que se porta un tanto rebelde, ese automáticamente la cobertura de Dios. Y hasta cierto punto no sería la cobertura de Dios la que se apartaría, sino el que está desobedeciendo es que se aparta. Porque la cobertura de Dios ahí está, en el núcleo familiar. Pero el que anda en desobediencia, ese ya empieza, hermano, a apartarse del grupo y andar haciendo lo que él considera hacer. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, hermano, nuestra actitud, y por eso es que Dios, hermano, siempre llama, hermano, a vivir cada uno de nosotros. Usted y yo somos una familia en Cristo. Somos miembros, hermano, los unos de los otros. Somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros, hermano, no debemos, hermano, caminar en desobediencia, sino, hermano, obedeciendo a aquel que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, no vamos a trabajar para uno ni para otro, o para aquel o para aquella. No, todos estamos trabajando para Jesucristo de Nazaret, hermano, que Él es el que recompensará a cada uno según haya sido nuestras obras. El lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, debemos valorarlo, debemos mantenerlo, porque no es cualquier cosa, hermano. Usted sabe que muchos quisieran, hermano, seguir este evangelio,
y no pueden. No pueden, sí, señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay unos que quieren seguir, pero no pueden dejar el vicio. No pueden reventar esa cadena del vicio que los ata. No pueden reventar, hermano, esa atadura, hermano, que los está, hermano, obstruyendo para que ellos puedan venir al arrepentimiento. Mas usted y yo, hermano, somos bendecidos porque Dios reventó esas cadenas que ataban nuestra vida. Y por Él, usted y yo, hermano, ahora somos libres para decirle gracias, Señor. Alabado sea su nombre por lo que usted ha hecho en mi vida, por la bendición que nos sigue dando hasta el día de hoy. Oiga, hermano, eso es lo que Dios, hermano, nos menciona respecto a las familias de estos personajes. A algunos, mire, hermano, a Esaú, a Jacob, hermano, dice que Dios le cambió nombre. ¿Cuántos se recuerdan? Lo vieron en el 35. ¿Ah? Ahora ya no era Jacob. Y le dice, ahora ya no vas a ser Jacob, ahora te vas a llamar, ¿cómo le dice? Israel. Ahora te vas a llamar Israel. Y a Esaú, Edom. A Esaú le dice, hermano, que es Edom. Entonces, hermano, allí hay varias descendencias, hermano, o varias líneas trazadas, descendientes, hermano, del mismo Esaú. Ahora, Dios aclara algo allí, hermanos, entre Jacob y Esaú, que dice la palabra, hermano, que por causa de la bendición que ellos tenían, por causa del ganado que ellos tenían, ellos no podían vivir juntos. No es por otra cosa. Dice que a causa de la bendición de su ganado, ellos, hermanos, tuvieron que separarse. Ajá. Tuvieron que caminar, hermanos, y cada quien buscar su rumbo. Lo mismo, hermano, la misma actitud que tuvo Abraham con Lot. O sea, hermano, era algo, hermano, bien importante, hermano, si usted se recuerda, la actitud de Lot y la actitud de Abraham con la de estos dos personajes, Jacob y Esaú, es un poco, hermano, es poca la diferencia. Ambos se separaron. ¿Por qué? Porque por el ganado que ellos tenían, por sus teneres, por sus pertenencias. Oiga, hermano, pero como pueblo de Dios, ¿habrá razón o sentido separarse? Yo creo que yo quepo con la bendición mía aquí juntamente con ustedes. Ustedes con su bendición no me estorban a mí, yo me siento bien con la bendición, hermano, que Dios les ha provisto a ustedes también. ¿Sabe, hermano? Entonces, eso es algo bien importante, saberlo entender. Que si todos estamos siendo bendecidos, hermano, y Dios nos da esta oportunidad, es porque Dios es grande, hermanos. Es porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Hermano, muchos hermanos quieren vivir una vida cómoda, una vida feliz, hermano, pero ¿sabe qué? No pueden apreciarse el uno con el otro. Gloria a Dios. Y una de las bases, hermano, para vivir una vida feliz en Cristo es que ambos, hermanos, nos entendamos, hermanos, sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo, en amor y unidad, en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, hermano, estas personas tuvieron, hermano, esta actitud de separarse por la bendición. Oiga, hermano, una cosa fue, hermano, que mire, Dios, hermano, acá, hermano, llenar este local, hermano, y ya no cupiera la gente. Y decir, bueno, hermano, aquí estamos viendo ya, hermano, que ya no cabemos aquí.
Pero podemos, hermano, enviar, hermano, al copastor o un líder, hermano, preparado para que pastoree otra obra. Aleluya. Que fue una de las actitudes que Lot no tuvo con Abraham. ¿Ah? Porque Lot, hermano, Abraham le dijo a Lot: escoge tú, Lot, a dónde vas a ir. Lo primero que Lot empezó a ver, el beneficio que podía tener materialmente, terrenalmente, con esa tierra. ¿Ah? El beneficio. Lot empezó a ver, aquí se miraba un poco más bordoso, más, hermano, pedregoso, y allá se veía, hermano, pasto verde. Allá se veían, hermano, sombras, hermano, allá se veían planes. ¿Ah? Gloria a Dios. Y Lot, hermano, rápidamente, allá voy a poner mi negocio yo. ¿Ah? Allá voy a poner yo mi tienda. O sea, hermano, en un sentido terrenal. En un sentido terrenal. Y si nosotros vamos a ver más adelante la vida de Lot, es una vida fracasada. Una vida fracasada. ¿Por qué? Porque la mirada del hombre debe de estar en Jesucristo de Nazaret. La mirada de cada uno de nosotros, hermano, ya no está en esta tierra. ¿Ah? Ahora, si bien es cierto, lo que estaban escogiendo era tierra, y Abraham le daba la oportunidad a Lot, pero, hermano, ¿quién no va a entender la postura que Dios le había dado a Abraham? Aleluya. ¿Ah? Cualquiera, hermano, va a entender que Abraham era quien merecía, hermano. Abraham era quien merecía escoger, decidir. Abraham era, hermano, a quien le convenía. Entonces, entendiendo Lot, hubiese dicho: no, tío, ¿cómo cree, cómo me de escoger a mí? ¿Ah? Si a causa de usted es que yo soy bendecido también. ¿Ah? A causa de usted es que Dios derrama la bendición sobre mí. Entonces, no, hombre, escoja usted, tío, y ¿sabe qué, tío? Delégueme usted para donde yo quiera que me vaya. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? No, yo me voy para allá. Se fue. ¿Ah? Y sabe, hermano, la actitud que a Dios agrada es cuando nosotros mismos sabemos reconocernos los unos con los otros. Cuando nosotros mismos nos reconocemos. ¿Ah? Entonces, hermano, Lot sabía, hermano, que Abraham era quien debería de haber ordenado ese asunto. Y Abraham, hermano, no le hubiese pesado hacerlo. Abraham, un hombre conocedor, hermano, que él sabía que la promesa estaba sobre él. ¿Ah? Usted y yo, hermano, entendemos, hermano, que hay una promesa, hermano, para cada uno de nosotros que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Sabe? Hay una promesa, hermano, que dice: cree tú y toda tu casa será salvo. Aleluya. ¿Ah? Cree tú y toda tu casa será salva. Aleluya. Ah, por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros entendemos que hemos tomado o partido de ese punto, sabiendo y entendiendo, hermano, que a su tiempo hoy me alcanzó Dios a mí, pero al tiempo de Dios va a ir añadiendo aquel resto de mi casa. Aleluya. Al tiempo de Dios. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer yo? No escoger yo, hermano, sino: Señor, heme aquí, envíeme a mí. Gloria a Dios. ¿Ah? Señor, aquí estoy, sea usted.
Pero se da cuenta, hermano, que ahora, hermano, la gran, hermano, la actitud que más predomina en este tiempo, no, hoy cada quien dice, a veces cuando él ya no quiere, hermano, sale para donde él quiere. No vaya a pasar la de Lot. Lot creyó haber tenido bendición allá. Pero ¿sabe qué fue lo que empezó a ver? Pecado. Y Lot, hermano, sabía que lo que allí se movía ofendía a Dios. Aleluya. Lot sabía que aquellas actitudes, hermano, que Sodoma y Gomorra tenía, ofendían a Dios. Gracias a Dios, hermano, usted y yo hoy podemos entender las actitudes que ofenden a Dios. Ayúdame, Dios. Usted y yo sabemos, hermano, que la desobediencia es pecado delante de Dios y ofende a Dios. Amén, hermano. Así es. Nosotros sabemos, hermano, que la mentira es pecado y ofende a Dios. Amén, pastor. Sí. Nosotros sabemos, hermano, que son, hermano, dice la palabra, hermano, que como fíjese que la mentira, hermano, Dios la compara aún como la adivinación. O sea, con actitudes, hermano, satánicas. ¿Y sabe por qué? Porque la mentira, hermano, el padre de todas las mentiras se llama Satanás. Se llama Satanás, el padre de toda mentira. Por eso es que nosotros, hermano, debemos, hermano, procurar no caer en esos errores. Ayúdame, Dios. No caer en esas situaciones, hermano. Oiga, hermano, el que practica la mentira, dice la palabra del Señor, es del diablo. El que practica la mentira. Ayúdame, Jesús. Él es del diablo. Oiga, hermano, y no puede ser posible que dentro de la casa del Señor, donde Dios se glorifica, hermano, hayan actitudes de esas. Hayan actitudes mentirosas. No podemos nosotros, hermano, caer en, ¿sabe por qué? Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Gloria a Dios. O sea, hermano, no puede el mentiroso decir, yo alabo a Cristo. ¿Sabe por qué? Y si lo dice, debe de darse cuenta que allá está uno que lo conoce por dentro y por fuera. Y que cuando levanta las manos en mentira y está en mentira, véalo con los ojos de la fe, que lo está viendo. Véalo con los ojos de la fe, porque Él nos está viendo. O sea, nosotros, hermano, no podemos, hermano, retomar esas actitudes de donde Dios nos ha sacado a nosotros. No podemos, hermano, nosotros retomar esa situación, hermano. ¿Por qué? Porque Dios de allí nos libertó a cada uno de nosotros. Dios nos libertó y nos trajo a un lugar a conocer la verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, usted y yo estamos delante de nuestro Padre Celestial, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y por Él usted y yo, hermano, hemos conocido la verdad. Entonces, hermano, la palabra nos insta a nosotros a que caminemos en verdad. Gloria a Dios. A que caminemos en la verdad. Entonces, hermano, muchas actitudes de las que esta gente tenía, hermano, era porque muchas veces, hermano, tenían una libertad de bendición. Una gran libertad de bendición, hermano, que les favorecía a ellos. Ahora, hermano, sabe, aunque la bendición Dios la va dando, hermano, ahora a cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Dios la va dando, pero sabe,
hermano, con esa bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros, nosotros debemos de vivir siempre agradecidos con Dios. Con esa bendición que Dios nos da. Porque esa bendición que Dios nos da es más que suficiente para exaltar y adorar a aquel que nos ha dado y nos ha redimido a cada uno de nosotros. Entonces, aquellos se separaron, hermano. Yo creo que nos vamos a mantener allí mejor, hermano. Y vamos a dejar el 37 para el próximo martes. Entonces, usted se fija, hermano, cómo lo que la palabra menciona allí. Pero sabe, hermano, lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros hoy. Quizás, hermano, nosotros podemos pensar, hermano, no, pero de ahí no hay mucho que sacar. ¿Sabe, hermano? Cada palabra que Dios menciona en la Biblia es inmensa, hermano. Es infinita. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermano, es infinita. Entonces, hermano, ¿sabe? Cuando Dios, hermano, expresa y delega estas posturas a cada persona, a uno lo delega, hermano, a hacer una cosa y a otro lo delega a hacer otra cosa. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día, hermano, es que Dios le encomienda, hermano, un puesto a uno, Dios le encomienda otro puesto a otro, Dios le encomienda otro puesto a otro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa hoy? Que el de aquí se quiere pasar para acá. Y el de aquí se quiere pasar para acá. O sea, hermano, no está conforme. Al menos, hermano, que ya haya desempeñado bien a perfección lo que Dios le puso, lo que Dios le dio. Pero sabe que muchas veces, hermano, ni hemos aprendido a desempeñar uno y queremos agarrar otro. Gloria a Dios. Y ese era uno de los problemas, hermanos, que predominaban en ese tiempo. Porque muchos, hermanos, de los conocedores, hermanos, que habían experimentado la bendición de Dios, hermanos, no sabían mantener esa postura. No sabían mantener esa postura. Si no, acuérdese desde el principio, Caín y Abel. Dos personajes, hermanos, diferentes. Hermano, ¿eran dos dioses diferentes? No. Era el mismo Dios. Aleluya. Y el mismo Dios a quien ellos glorificaban es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestro Dios es vivo. Él no pasa de moda. Hermano, Él es de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Entonces, hermano, esa es la situación que hoy en este tiempo, hermano, se está viendo. Oiga, a Dios no le cuesta, hermano, darle, hermano, dotarlo de una gran bendición numérica de privilegios. Pues Dios da, hermano, a cada uno conforme a su capacidad. Dios da a cada uno conforme. ¿Usted se recuerda, hermano, de aquel que le dio 5 talentos, a otro 3, a otro 1? ¿Por qué cree que se lo dio? Porque cada uno de ellos tenía la capacidad de trabajar con lo que Dios le había dado. O sea, si Dios le ha dado un puesto a usted, si Dios nos ha dado un puesto a cada uno de nosotros, debemos de trabajar con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y procurar cada día hacerlo mejor. Amén. Si a Dios le place, hermano, y Él ve la capacidad nuestra, pues Él nos dará otro lugar. Gloria a Dios. Pero muchas veces no nos metamos a decirle, Señor, quiero este otro, cuando no hemos aprendido ni siquiera uno sencillito que se llama obediencia. Amén. Cuando no hemos aprendido ni siquiera a desempeñar la obediencia. Gloria a Dios.
Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, debemos procurar cada día. Si nosotros, hermanos, obedecemos, entonces Dios va a decir, aquí va este otro. Alabado Aquí va Dios. este otro. Poderoso Dios. ¿Usted cree, hermano, que los dones, hermano, que Dios nos permite a cada uno de nosotros, son dones, hermano, que solamente, hermano, para que nosotros los tengamos y los enseñemos? Mire, aquí tengo este don yo. Mire, aquí tengo este otro. No. ¿Sabe qué? No es necesario que yo con mi lengua empiece a tocar trompeta y decir, esto es lo que yo tengo. No, con mi testimonio tengo que demostrar, hermano, lo que yo estoy desempeñando para la honra de nuestro Dios. No hay necesidad, hermano, de que nosotros, hermano, toquemos la trompeta. No, hermano, si Dios, hermano, Él dice que lo que nosotros hacemos en lo secreto, Él lo publicará. Él lo hará público. Y ¿sabe qué? No hay mayor bendición cuando Dios se encarga de decir lo que yo soy, lo que cada uno de nosotros somos. No hay mayor bendición que nosotros, hermano, nos demos cuenta, hermano, que de repente la hermana fulana de tal. Bendito Jesús. Sin que usted y yo hayamos andado, mire, diciendo. Aleluya. ¿Sabe por qué soy? Porque Dios es el que está haciendo la obra. Aleluya. Porque Dios es el que se está encargando. Entonces, hermano, esta actitud, hermano, nosotros debemos de procurar cada día atesorar en nuestros corazones. Hermano. ¿Sabe, hermano? El privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es un privilegio, hermano, que cualquiera lo puede ver sencillo, cualquiera lo puede desvalorar. Pero este privilegio que usted y yo tenemos, ni el personaje más rico de esta tierra lo tiene. Ni el personaje más rico de esta tierra lo tiene. Es más, hay muchos ricos, hermanos, que ni van a experimentar lo que usted y yo vamos a experimentar. La venida de Cristo, hermano, está a las puertas. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén. Vale la pena, hermano, que nosotros, hermano, en estos últimos tiempos sepamos mantener lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No dejes que otro tome tu Gloria a corona. Dios. No dejemos, hermano, que otro tome nuestra corona. Mantengamos luchando, hermano, y que la venida de Cristo, hermano, que cuando Cristo venga, que cuando la venida de Cristo suceda, usted y yo, hermano, volemos a la patria celestial. Seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y allá, hermano, nosotros podremos gozar. Dice que Él nos llevará a un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, no habrán preocupaciones, no habrá, hermano, necesidad ni de sol, ni de luna, ni de nada, porque Él será quien nos sustentará, nos sostendrá, hermano. Él será el todo para nosotros. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Alabado Dios. Las bendiciones de Dios, hermano, no son, hermano, para que nosotros nos halaguemos nosotros mismos. Las bendiciones de Dios, hermano, es para que nosotros entendamos que si Dios nos bendice más pequeños nos debemos hacer nosotros. Para eso son las bendiciones de Dios. Si Dios me bendice, gracias, Señor, y me voy agachando más. Dale gracias a Dios por lo que Él me está dando. Y voy agachando más. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Vamos a llegar hasta acá, hermanos, con esta palabra del Señor. Va a quedar el pastor con cada uno de nosotros y sigamos adelante.